En nuestro espacio Vivir en Salud está con nosotros el doctor Carlos Iván Arjona. Él es especialista gastroenterólogo. Doctor, buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Vamos a hablar de un tema muy frecuente en nuestro medio, así que queremos hablar de las gastritis y del principal etiológicamente que produce las gastritis, que es el Helicobacter pylori. Así es, doctor. La incidencia en estos tiempos de gastritis es alta, ¿no? Mucha gente está enfermando. Sí, realmente la gastritis es muy frecuente y hay que tener en cuenta que aunque hemos mencionado el Helicobacter pylori como una causa importante de gastritis, existen muchos otros factores que también nos pueden llevar a una gastritis. Tenemos que tener en cuenta el estrés, las malas noticias, los alimentos muy condimentados, las bebidas alcohólicas, el cigarrillo, algunas operaciones grandes que puede sufrir un paciente, los traumatismos cráneoencefálicos, el estar en terapia intensiva por cualquier enfermedad. Entonces existen otros factores independientes del Helicobacter pylori que nos pueden llevar a una gastritis aguda, y si esa gastritis aguda no se cura en el tiempo, va a pasar a una gastritis crónica, que ya eso puede traer como consecuencia otras complicaciones. Doctor, ¿nos puede explicar entonces qué entendemos por una gastritis aguda y una gastritis crónica? Bien, cuando hablamos de gastritis hablamos de una inflamación de la mucosa del estómago, y cuando hablamos de esta inflamación de la mucosa gástrica, si aparece en forma brusca, en forma reciente, el paciente estaba bien el día anterior y hoy tiene síntomas propios de la gastritis, esa es una gastritis aguda que se puede presentar por ingesta de medicamentos como aspirina, antiinflamatorios, se puede presentar por ingesta de bebidas alcohólicas en cantidades fuera de lo normal, se puede presentar por la toma importante de algunos alimentos como el café. Entonces existen causas que pueden provocar una aparición brusca y reciente de síntomas, y eso le llamamos gastritis aguda. Ahora, las gastritis crónicas generalmente están relacionadas con el Helicobacter pylori en su gran mayoría, y aquellos que no son Helicobacter pylori positivos son aquellas personas que toman antiinflamatorios no esteroideos, tipos diclofenacos, ibuprofeno, naproxeno, por muchísimo tiempo, más de 6 meses, y son debido a que tienen alguna patología articular, dolores de columna, dolores de espalda, y que llevan a toma de estos medicamentos que también pueden llevar a una gastritis crónica. Doctor, ¿qué tipo de sintomatología presenta el paciente que sufre gastritis? Los síntomas son bastante comunes y frecuentes. Inicialmente la acidez gástrica. Posteriormente puede haber dolor en la boca del estómago, lo que llamamos epigastralgia. Y a medida que el cuadro se va profundizando, van a haber náuseas, vómitos, va a haber una digestión lenta, porque como el estómago está inflamado, entonces el paso del alimento del estómago hacia los intestinos delgado y grueso se hace más lento. Entonces eso hace que el paciente tenga sensación de llenura por mucho tiempo después de haber ingerido los alimentos, la sensación de distensión abdominal, sensación de gases intestinales que a veces inclusive producen un ruido perceptible. Entonces se van sumando otros síntomas propios de las gastritis de acuerdo a la evolución del paciente, el que el paciente no esté tomando las medidas necesarias para controlar su gastritis, y entonces cada vez el paciente se va a sentir más enfermo y más alterado de acuerdo a la sintomatología que hemos mencionado. ¿Qué tipo de estudio se recomienda para poder determinar gastritis en un paciente? Bien, hoy en día el mejor estudio para el diagnóstico de las gastritis son las endoscopías. Una endoscopía digestiva alta nos va a dar con seguridad un diagnóstico seguro de que ese paciente tiene una gastritis. Lógicamente que si encontramos algunas alteraciones a nivel de la mucosa gástrica, se deben hacer biopsias de la mucosa para mandar anatomía patológica y que nos dé un informe un poquito más completo. Y lógicamente que hemos mencionado la bacteria Helicobacter pylori,
tenemos que descubrir si el paciente tiene el Helicobacter pylori. El diagnóstico se puede hacer por múltiples formas, se puede realizar por biopsia endoscópica, se puede realizar por el test del aliento, se puede realizar en sangre, y hoy en día el método que más se está utilizando es la determinación del Helicobacter pylori en la materia fecal. Es un test muy efectivo, descubre la presencia de la bacteria, el antígeno productor de este problema, y nos va a dar una certeza de que el paciente tiene esa bacteria para realizar un tratamiento adecuado. Hablando del tratamiento, ¿cuál sería el más recomendado, doctor? ¿Es un tratamiento medicamentoso? Lógicamente que sí. El tratamiento de la gastritis es con medicamentos, y lógicamente que al medicamento hay que agregarle la dieta sana y hay que agregarle la tranquilidad emocional. Siempre hay que decirle al paciente que el estrés es un contribuyente a la gastritis y hay que tratar de solucionar todas esas preocupaciones que uno tiene y que lo llevan a producir más ácido gástrico y nos llevan a la gastritis. Entonces hay que tener en cuenta que el tratamiento es distinto si el paciente tiene o no tiene la bacteria Helicobacter pylori. Aquellos que tienen la bacteria Helicobacter pylori, lo primero que hay que hacer es eliminar la bacteria. Si no lo hacemos, va a existir el factor causante permanentemente y la gastritis se va a hacer crónica. Por otro lado, aquellos que no tienen el Helicobacter pylori, hay que buscar cuál es la causa. Si es el estrés, controlar el estrés. Si es las bebidas alcohólicas, evitar las bebidas alcohólicas. Si es que está tomando algunos medicamentos como las aspirinas o los antiinflamatorios no esteroideos, y no podemos quitarle esos medicamentos porque tiene un cuadro crónico de por medio a nivel articular, entonces hay que dar medicamentos que logren defender a ese estómago contra la agresión de esos medicamentos. Entonces tenemos fórmulas diferentes de acuerdo a la causa que esté provocando la gastritis. Doctor, ya en la parte final, ¿qué alimentos no son recomendados para que el paciente que sufre gastritis los incluya en su dieta? Bien, todo aquel paciente con gastritis tiene que evitar el café, tiene que evitar el mate en poro, debe evitar los picantes, los condimentos, debe evitar las frutas ácidas, las cítricas, sobre todo concentradas como el limón, la naranja, la mandarina, la grey. Debe evitar el uso de antiinflamatorios no esteroideos no recomendados por la medicina, por los médicos. Debe evitar el consumo de sodas, el fumar, las bebidas alcohólicas, y como hemos mencionado, el estrés es sumamente importante. Bien, queremos recordarles que todos los datos están en pie de pantalla para que ustedes puedan buscar la ayuda profesional. El doctor Carlos Iván Arjona, especialista gastroenterólogo, atiende en la clínica Niño Jesús en el tercer piso, consultorio número 301. Para mayor información, ustedes pueden contactarse a través del número telefónico el 336-6969 o también al número de celular el 710-40-855. Tome nota, 710-40-855. Doctor Arjona, muchísimas gracias por su tiempo, muy amable. Muchas gracias por la invitación y muy buenas tardes.